Sí, siempre pues en la presencia, bueno, sí, 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 y ya esta semana ya lo examen. Sí, ya. Ya, ok. Bien. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta sesión del Seminario Permanente Violencia Social y Derechos Humanos. Esta es la última sesión de nuestro año de hoy que quienes hayan seguido pues habrán visto que estuvo dedicado principalmente al tema del agua, a la problemática en general, bueno, a las problemáticas de las diversas aguas de Yucatán, porque en el imaginario siempre está el tema de los cenotes, por ejemplo, la contaminación de los cenotes, pero como se ha expuesto están también los diversos pozos, ¿no? Pozos artesanales, pozos ya más modernos, tecnología más moderna, agua, algunos dicen potable, otros dicen no potable, es entubada, ¿no? Las distintas reservas, entre ellas la Reserva Hidrológica Estatal Anillo de Cenotes, y estaba pendiente y afortunadamente tenemos a la doctora Yutzil Palma Ortega que hablará del tema hoy sobre la reserva de Custal, que como seguramente comentaremos más adelante, pues es de suma importancia vital para el municipio de Mérida y en general la región. En general, eh, sobre el tema del agua o las aguas en Yucatán y en la región, se ha discutido mucho sobre un contraste entre ciertos discursos que plantean, pues en Yucatán no tenemos los problemas que se están viviendo en otras partes del país, que más de la mitad de los municipios de México enfrentan algún tipo de sequía, de estrés hídrico. Se dice, bueno, en Yucatán hay abundancia de agua. Y eso justifica muchas cosas, entre ellas la llegada de muchas inversiones. Recientemente, por ejemplo, de la planta cervecera de Heineken también se dice, bueno, hay abundante agua y eso no representa un problema. Pero diversos estudios han documentado que pues, la calidad de agua de las aguas en Yucatán no siempre es la mejor por plaguicidas, organoclorados, organofosforados y de otro tipo, por la calidad bacteriológica, muchas de ellas asociadas a granjas avícolas, porcícolas, que es de los temas que más han visibilizado, sobre todo, probablemente el caso que discutimos la sesión pasada, con una tesis también de licenciatura en reparto de fondos, que probablemente hizo más visible lo que ya se había trabajado desde hace años, que es la vulnerabilidad del suelo kárstico ante la contaminación. Y pues el día de hoy, como comentaba hace un momento, tenemos como invitada a la doctora Yutzil Palma Ortega, quien nos va a presentar, pues, entiendo que nos va a presentar resultados de su tesis de doctorado, que a continuación mencionaré, y de la cual debo decir que de varias de las personas que han presentado en el seminario, que han estudiado estos temas, siempre escuché muy buenos comentarios sobre el trabajo doctoral, así que pues para nosotros es un gusto invitar a la doctora Yutzil, de quien leo una breve semblanza. La doctora Yutzil es licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con maestrías en Ciencias Antropológicas y Fotografía Publicitaria. En 2022 presentó el examen de grado del doctorado en Ciencias Sociales con la tesis, que es vinculada con el tema de hoy, Transiciones generacionales en la relación ser humano-naturaleza en la Reserva Ecológica Custal de Mérida, Yucatán, desde el enfoque de la ecología política feminista, en donde se recuperaron las percepciones del territorio, dejando ver la relación de las familias con la naturaleza, los cambios y las permanencias, así como las relaciones de poder desde el análisis de género en el territorio. Cuenta con experiencia de más de 10 años trabajando en comunidades locales mayas de Yucatán, en temas de salud de mujeres mayas, violencia de género en municipios mayas, sobre medio ambiente, contaminación del agua, percepciones de campesinos, educación ambiental, diseño e implementación de procesos de investigación-acción, por medio de la interculturalidad y la antropología visual. Y actualmente es profesora de la licenciatura en fotografía del Centro Universitario Interamericano. Pues, de nuevo, muchísimas gracias, Yotzi, por aceptar participar en el seminario. Y la dinámica es, como ya hemos comentado, tenemos hasta las 7 de la noche, de 5 a 7, el horario del seminario. Si
deseas llevarte alrededor de 1 hora, que casi siempre nos dicen es muchísimo tiempo y generalmente se lleva más tiempo, pero bueno, si es poco más, poco menos, no hay problema, sobre todo, y bueno, y lo que resta del tiempo para tenerlo para la conversación, preguntas, comentarios, ¿no? Entonces, con calma, sin prisa y bueno, muchísimo divertido. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, los que están aquí, y a los que nos escuchan. Muchas gracias al doctor Rodrigo Llanes. Muchas gracias a la UNAM, el equipo de la Casa del REM. Mi nombre es Michelle Palma Ortega. Les voy a presentar este trabajo titulado La memoria del despojo de mujeres y hombres mayas de la Reserva Ecológica Cristal, un análisis desde la geografía feminista de colonial. Bueno, como ya mencionó un poco Rodrigo, el título de este trabajo sobre la memoria del despojo es el resultado, bueno, más bien es un artículo que se publicó en 2021, como resultado, como los primeros resultados de la tesis titulada Transiciones generacionales en la relación ser humano-naturaleza en la Reserva Ecológica Cristal de Mérida, Yucatán. En esta presentación en específico, el objetivo es compartirles una síntesis de los resultados de la tesis y después presentaré el análisis de la relación cuerpo y territorio a partir de la experiencia del despojo en la Reserva Cristal. Bueno, un poco de los antecedentes de la investigación. Entre 2011 y 2016 participé en una organización de la sociedad civil por medio de la cual tuve acceso a las 9 comisarías y subcomisarías de la Reserva Custal. El objetivo del proyecto, un proyecto de educación ambiental, era informar y empoderar a los habitantes de la reserva sobre la importancia y los beneficios de habitar en dicha reserva. Las voces silenciadas y excluidas de los habitantes de la Reserva Cristal son el motivo principal que ha empujado mi interés y realización de proyectos independientes, específicamente desde la antropología visual y la realización de videos, para mostrar la importancia de la voz de quienes conocen el territorio, así como sus saberes sobre la naturaleza. La propuesta de esta investigación es señalar que el análisis de lo político debe ser inherente a los estudios sobre la problemática ambiental actual, por lo que se presenta desde las comunidades, la experiencia y las vivencias con la naturaleza. Bueno, la zona de estudio en la investigación se realizó en la zona sujeta a conservación ecológica Reserva Cristal, que se encuentra al sur de la ciudad de Mérida. En específico, se realizó la investigación en la subcomisaría de San Ignacio de Tipi, que es donde se construyó una planta de extracción de agua, la planta Mérida 1 de la Japay. Esta planta Mérida 1 abastece al 50% de la población de Mérida, pero en realidad no potabiliza el agua, ya que no cumple con ciertos lineamientos para realizar la potabilización. La planta se construyó en 1963 dentro del ejido de San Ignacio de Tipi, sin la consulta o consentimiento de los ejidatarios. El decreto del área natural protegida Reserva Ecológica Cristal en 1993 tampoco fue acordado con las poblaciones, que coincide con la reforma de la Ley Agraria de 1992 y la ejecución del Programa de Certificación de Derechos Ejidales procede en 1993 en Yucatán. Lo anterior coincide con el fin del Enequén en Yucatán, cuando se liquidó a los campesinos, que empujó el abandono del campo, el empobrecimiento y la marginación.
Cabe destacar que la época del Enequén significó la explotación de los indígenas mayas y el despojo de la milpa, pero que persistió, la milpa persistió en San Ignacio Tepí hasta que en la década del 2000 se les despojó de más de 840 hectáreas del ejido. Por lo anterior, el antecedente de esta investigación se evocó a describir el contexto histórico que permite enmarcar las relaciones de poder en el territorio y su vínculo con la naturaleza a través de la actividad enequenera y la construcción de la planta potabilizadora. Bueno, la Reserva Ecológica Uxtal, que se encuentra al sur de la ciudad de Mérida, se conforma por 10 colonias a lo largo del periférico y por 9 subcomisarías y comisarías. El estudio se realizó en San Ignacio Tepí, en la subcomisaría, con el objetivo de presentar el antecedente al decreto de la Reserva Uxtal, ya que es en este ejido donde se construyeron 24 pozos de extracción de agua y la planta potabilizadora Mérida 1 de Japón, que conllevaron posteriormente al despojo de dicho territorio. Bueno, San Ignacio Tepí es una población que cuenta con estas formas de costumbres indígenas mayas, ¿no? Hacen la milpa, tienen ciertas costumbres tradicionales. La pregunta que guió esta investigación fue: ¿cuáles son las percepciones del territorio de las y los habitantes? El objetivo general fue comprender cómo se construyen las relaciones de poder en la apropiación de la naturaleza de las familias de la Reserva Uxtal. Los objetivos específicos: describir y analizar los cambios y continuidades en las percepciones de 3 generaciones de mujeres y hombres acerca de la apropiación de la naturaleza. Describir y analizar las relaciones de poder en la apropiación de la naturaleza. Describir y analizar la violencia y el despojo de etnia y género, y analizar las estrategias que las familias construyen para afrontar el despojo y la violencia de género y etnia. En esta investigación se planteó un marco analítico entre la antropología, el marco conceptual de la geografía, la teoría feminista y la teoría decolonial. La discusión teórica se realizó a partir de referentes teóricos del feminismo y en específico de la ecología política feminista latinoamericana, que se conforma por diversas disciplinas que abordan los conflictos ambientales a partir de proyectos extractivistas y despojo a comunidades indígenas y campesinas, acentuando que la injusticia se exacerba para las mujeres. La ecología política feminista permite comprender la diferenciación por género acerca del uso y manejo de los recursos naturales, además de que permite entender hasta qué punto las relaciones más amplias afectan el uso que las mujeres hacen del medio ambiente natural en comparación con lo que hacen los varones. La ecología política feminista engloba tanto las perspectivas de género como la de colonialidad, que se vinculan con percepciones de la ecología política, así como la geografía feminista y la economía feminista. Este estudio propone el análisis del espacio y de la raza-género en la apropiación de la naturaleza. Por su parte, la ecología política feminista latinoamericana incorpora el análisis crítico del abordaje histórico desde el periodo de la colonia y las interacciones con la apropiación de la naturaleza, donde se suscitan relaciones globales que empujan a los despojos y la violencia
generando los episteme-etno-ecocidios, esto es, la aniquilación de las epistemes indígenas y de sus pueblos y ecosistemas. Es desde la geografía cultural que surge la geografía de la percepción para el análisis cultural en el espacio, considerando la cultura como mediador entre el ser humano y la naturaleza. La geografía de la percepción se ocupa de la escala subjetiva de la identidad del territorio, ya que para conocer la identidad de un territorio se tiene que conocer el conjunto de percepciones que tienen los habitantes sobre el pasado, las tradiciones, la estructura productiva, el patrimonio cultural y sus recursos. El término paisaje, por su parte, se utilizó para recuperar la percepción vivencial del territorio, que permitió recuperar las prácticas agrícolas. Se retoma el concepto de cuerpo-territorio de la geografía feminista decolonial, que concibe el espacio como una construcción social que deja ver las relaciones de poder entre los niveles de diferencia de género, etnia, clase, generando cambios y continuidades en relación con el medio natural a través de la historia. Cuerpo-territorio permite retomar el análisis de diferencia de género, donde se instaura el análisis de las feministas marxistas y de las geógrafas feministas, así como de las feministas decoloniales. Señalan que la dicotomía de lo masculino y lo femenino generan percepciones dicotómicas como lo público y lo privado, la inmovilidad y la movilidad, y lo reproductivo y lo productivo, en donde son las mujeres a las que se les omite su presencia, ya que son invisibilizadas desde el espacio privado, donde el trabajo reproductivo es devaluado. Por lo anterior, el espacio no es neutral, en tanto que la decolonialidad en la geografía feminista señala que las mujeres no blancas, las mujeres del sur, no son beneficiadas por la colonialidad, ya que son explotadas y marginadas, al igual que los recursos de sus territorios. Es importante resaltar que esta investigación parte del interés por resaltar las políticas intervencionistas en perjuicio de las comunidades indígenas y el daño ambiental a su entorno. En específico, la articulación entre cuerpo y territorio como concepto propuesto para analizar las opresiones y las resistencias, es decir, la violencia racista y la violencia de género. Cuerpo-territorio es un concepto retomado de las mujeres indígenas como enunciación ante la explotación y despojo de sus territorios como resultado de los megaproyectos. Bueno, la estrategia metodológica consistió en realizar una etnografía feminista. Se realizó un trabajo de campo de 2018 a enero de 2020. En una primera fase de la investigación, se realizó observación participante en 3 comisarías de la reserva y visitas a otras comisarías. Por medio de las pláticas y reflexiones, se llegó a la memoria de la experiencia de la esclavitud en el contexto nequenero, en donde el Estado estatal y municipal tienen gran papel en el centro, así como la experiencia de despojo que experimentaron los habitantes de San Ignacio Pecil, pero que ha sido una experiencia compartida, ya que se presenta en el relato de habitantes de otras comisarías. A partir de aquí, de esta primera fase, surge el interés de hacer la investigación en San Ignacio Pecil y realizar historias de vida. En la segunda fase, se realizaron entrevistas de historia de vida para recuperar vivencias en el territorio y la descripción del paisaje en los relatos de vida. La tercera fase de investigación consistió en la transcripción de las entrevistas y el análisis intergeneracional de los datos mediante la identificación de las categorías del estudio. Y bueno, las categorías de estudio permitieron analizar la apropiación de la naturaleza desde las percepciones en el espacio y la diferenciación de género y raza,
en la tenencia de la tierra, el trabajo productivo y el reproductivo. Bueno, la unidad de análisis de la investigación fue un grupo familiar de San Ignacio Pacífico. Se presentan 3 generaciones de mujeres y hombres por medio de las generaciones A, B y C. En círculos azul se presentan a las mujeres. En la generación A, Rebeca, madre de la mujer de la generación B, Carmen, que es la madre de la mujer de la generación C, Rocío. Por su parte, en triángulos verdes, los hombres de la generación A, Carlos, que es el tío del hombre de la generación B, Marco. Y en la generación C, Juan, el hijo del hombre de la generación B, o sea, Marco. La historia de vida de la mujer de la generación A fue determinante en el análisis intergeneracional, ya que además de que permitió comprender la explotación de los campesinos en el campo durante la industria del Enequén, se comprendió que fueron explotadas también las mujeres, los niños, pero sobre todo las niñas, que al ser devaluado el trabajo de cuidado que recaía en las madres, fueron las pequeñas quienes tuvieron que realizar el trabajo de las madres ausentes que ayudaban a los esposos en la labor explotadora del Enequén. De tal forma que la mujer de la generación A es agrupada en la misma generación que su tío, al tomar el rol de su madre, al ocuparse del trabajo de cuidado, es decir, el trabajo reproductivo, devaluado por la industria extractivista. El análisis de las transiciones generacionales identificaron los cambios y las continuidades en la historia ambiental de San Ignacio del Cid, que desde el cuerpo-territorio analizan el aspecto simbólico de las emociones relacionadas con el poder y la resistencia en la apropiación del territorio. La propuesta conceptual y metodológica corresponde a la pertinencia que desde las ciencias sociales se realicen estudios críticos que atiendan las realidades de las comunidades, sitios donde lo inminente es el estudio del racismo y sexismo entrelazados a las crisis ecológicas y sociales, consecuencia del modelo neoliberal extractivista latente. Las categorías de análisis teóricas del estudio para analizar el análisis de las relaciones de poder en la apropiación de la naturaleza fueron la categoría cuerpo-territorio, que permitió presentar al cuerpo como la memoria del territorio, y desde la diferencia de experiencia por género, en donde las categorías raza y género, desde el feminismo decolonial y la interseccionalidad, se proponen como categorías críticas al enmarcar el análisis de la dominación, así como la resistencia, como parte de un mismo proceso, que permite dialogar con la geografía feminista y las relaciones de poder en el espacio. La categoría teórica de la apropiación de la naturaleza se incluye dentro de las percepciones sobre el trabajo en el campo, como el primer acto de relación con la naturaleza. La tenencia de la tierra como categoría imprescindible en la apropiación de la naturaleza determina la participación sobre las decisiones en el ejido. Y la categoría de comunidad y cuidado como las actividades que permiten el cuidado de las familias, los solares que se comparten en las familias con plantas y animales para la alimentación. Los resultados de investigación presentan un análisis intergeneracional de las percepciones del territorio de mujeres y hombres de 3 generaciones. Es decir, se presentan las transiciones de la relación con la naturaleza a través de los cambios y continuidades que se analizan en los relatos y experiencias de vida. De esta forma, las transiciones generacionales permitieron presentar la historia ambiental que se Ignacio a través de 3 paisajes desde la experiencia en el territorio.
Las percepciones presentaron un paisaje rural relacionado con el pasado en el género ñipero, un paisaje urbano donde se destacan percepciones sobre procesos de urbanización a través de las emociones y subjetividades que permitieron comprender que han sido excluidos en la construcción de las ciudades, en los ordenamientos territoriales estatales como municipales, así como en el programa de manejo del área natural protegida estudiada. Y una nueva ruralidad como un paisaje actual, como los cambios vividos, las injusticias y la resistencia. El paisaje rural se presentó a través de diversas temáticas, en donde aquí se presentan las más significativas de la tesis, como la experiencia del trabajo en el Enequén, representado como la explotación de las familias mayas y la limitación de la apropiación de la milpa, pero que persistió en San Ignacio de Cid y otras comisarías dentro de la reserva ecológica como forma de alimentación y que fue de gran respaldo a partir de la caída del Enequén. Los relatos sobre la milpa permiten tener consistencia con los resultados sobre la geografía cultural que permitieron comprender a las cosechas y la biodiversidad que se genera a partir de una cultura como la naturaleza antropizada, que enmarca la relación intrínseca entre cultura y naturaleza. Desde la geografía cultural y de la percepción, se visibiliza el vínculo territorial y de identidad local del campesinado tradicional a través del contexto rural y ambiental. Se hace notable la diferencia de género en la apropiación de la naturaleza y, por lo tanto, desde el trabajo de cuidado para la alimentación. Destacó la explotación de las familias mayas en la época del Enequén y que se exacerbó en las mujeres al devaluar el trabajo del cuidado que realizan las mujeres. La mujer de la generación A tuvo que trabajar desde pequeña para cuidar a sus hermanos más pequeños, ya que su madre tuvo que trabajar en los planteles del Enequén. Y cuando tuvo a su primera hija, tuvo que ayudar a su esposo en los plantíos del Enequén, por lo que su propia madre amamantó a su hija, es decir, la abuela a la nieta, que estaba también amamantando a su propia hija, es decir, la hermana menor de la mujer de la generación A. Las familias conservan costumbres de las familias mesoamericanas. Al ser la mujer quien al casarse se muda a casa de los suegros, se habla de un patriarcado originario a través de la tenencia de la tierra y el lugar donde habitaría la nuestra familia. El patriarcado capitalista se manifestó a través de la explotación por siglos de los indígenas mayas y desde las haciendas mineras en manos de los hacendados y el gobierno, donde se manifestó la explotación a hombres, mujeres y niñas y niños. Las mujeres en el contexto nequenero se casaban y experimentaron junto a los esposos la explotación en el trabajo del agave, pero también realizaron el trabajo reproductivo en la preparación de alimentos y cuidados de los niños ancianos. Trabajaron en el Nequén, pero no recibieron sueldo, ya que eran solo ayudantes de los esposos, destacando que las niñas mayas trabajaron desde pequeñas para ocupar el lugar de sus madres en el cuidado de los hermanos y hermanas menores. El paisaje urbano o procesos de urbanización se presentan como procesos impositivos y que denotan el conflicto de intereses por dos formas distintas de apropiación del territorio y de la naturaleza. Surgen relatos desde la historia de vida de las experiencias de la construcción de la planta potabilizadora, donde por un lado aparece como una amenaza de expropiación del territorio y también como una infraestructura en el paisaje
que sirvió de espacio de descanso y para lavar los frutos de las cosechas. Las percepciones sobre el área natural protegida Kuxtal fue casi nula, ya que los habitantes desconocen que habitan en un área natural protegida, sobre todo para la generación A y para la mujer de la generación B. La generación C, por su parte, es la que relacionó con la reserva a una comisaría, en la comisaría de Sollache, que se encuentra a 10 minutos de San Ignacio de Sion, y que es donde se encuentra un paradero turístico. El hombre de la generación B es quien prefirió la reserva Kuxtal como parte del gobierno que prohibió la actividad de la caza de animales que había brindado la alimentación a las familias y señaló la imposición de fauna, en específico de la gallipava, por parte del Ayuntamiento de Mérida. Dato interesante, ya que la gallipava está presentada en el logo del actual organismo público descentralizado Reserva Kuxtal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Otro proceso urbano fue la delimitación de la reserva ecológica, que restringió el acceso del área donde realizaron la milpa, en donde surgieron emociones de nostalgia, ya que a partir del despojo dejaron de realizar el chachar, ritual agrícola maya, y que dejaron de compartir cosechas entre familias. Además, la generación A y B, tanto hombres como mujeres, presentan una percepción de enojo que perdura en sus relatos. Desde la ecología política se ha utilizado el concepto de David Harvey para hablar de la acumulación por disposición, como la forma de acaparamiento del agronegocio extractivista, en donde las áreas naturales protegidas del turismo figuran como extractivistas. Tal es el caso del estudio sobre Valle de Bravo en México, haciendo referencia a que el capital a través del turismo, donde el área natural protegida despoja a los habitantes originarios de sus recursos naturales. Otro caso es el de Puerto Morelos, donde el capital despoja y rompe el tejido social, y diversos casos que se presentan en el contenido de la tesis. En un momento me detendré en las voces sobre este despojo, pero antes voy a pasar al siguiente paisaje que se presenta en las percepciones. La nueva ruralidad se presenta como la actualidad, en donde los hombres de la generación B y C realizan trabajo en el campo, y las mujeres desde sus solares realizan floricultivos y el trabajo de cuidado, además del trabajo de remuneración económica que ha permitido sacar adelante a las familias por medio de la elaboración de tortillas hechas a mano desde los solares. Son 8 familias en San Ignacio de Sion que realizan tortillas hechas a mano, y las familias emplean a otras mujeres de la comunidad. Desde las 2 de la mañana, grupos de mujeres ya se encuentran torteando para abastecer a la ciudad de Mérida de tortillas tradicionales. Se presenta la organización de las familias, en especial de las mujeres que son reconocidas por los varones por sacar adelante las familias. Se presenta una doble jornada para las mujeres, desde las casas y solares y en las estrategias alternativas de trabajo que les ha permitido permanecer en la comunidad, en donde la resistencia y la reexistencia se presentan en el espacio de cuidado, alrededor del fogón, de la cocina maya y desde los saberes transmitidos desde la tradición oral. Las mujeres y los niños permanecen en la comunidad. Los hombres trabajan en los alrededores, en la planta potabilizadora o en el Ayuntamiento de Mérida, y son algunos hombres los que han tenido que salir de la comunidad a trabajar. Continúo con las memorias de despojo. Durante 40 años coexistió la práctica de la milpa con los pozos de la planta de agua potable. En el relato de Rebeca se constata que para las familias campesinas la infraestructura industrial formó parte de la práctica agrícola. Durante algún tiempo
ya que les brindó agua para lavar los frutos de las cosechas y remembró el pasado de la comunidad sin la construcción de la carretera. Actualmente los habitantes ya no tienen acceso a aquel territorio que ahora es administrado por la campaña. Leo el testimonio. Hicieron el pozo, cuando terminó el pozo hicieron la caña y sale el agua. Están grandes las cañas. Se puede pasar encima porque tiene una tapa gruesa. Pasas por la caña, hay muchos ganados. Bueno, te subes ahí y ahí te vas, aunque sea, ves un ganado, estás arriba porque está alto. Con mi esposo íbamos a buscar elote, sembramos el pelón, sembramos jícama, ahí lavamos de una vez, cuando llegamos lo voy a pasar a vender. Este es el testimonio de doña Rebeca Martínez, que explicaba que todos los días, cuando iban a cosechar, pues ellos tenían una relación y podían estar encima de las cañas y de las llaves de la planta potabilizadora. El análisis de las relaciones de poder entre los ejidatarios, principalmente el de las autoridades ejidales con el orden local y federal, permitieron comprender que a través del tiempo y de las generaciones, el despojo se convirtió en un proceso natural que aún genera desacuerdo y molestia, en específico para la generación A y B que lo experimentaron. El relato de Carlos es una muestra de la opresión de las autoridades, como Agustín Franco Aguilar, gobernador del estado de Yucatán entre 1958 a 1964, considerado como uno de los impulsores de la infraestructura para la distribución de agua potable en la capital yucateca, así como Luis Torres Mesías, gobernador de 1964 a 1970, que permite presentar que existió un sistema de presión a través de la dominación de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como con ciertas figuras como la Confederación Nacional Campesina, CNC, que también se le conoció como Liga de Comisariado Ejidal o Liga Agraria. En el relato también apareció el gobernador Patricio Patrón Laviada como el comprador de 625 hectáreas del ejido de San Ignacio Texil por parte del gobierno estatal. Lo anterior, aun cuando desde el programa de ordenamiento territorial del estado de Yucatán, POETI, se señaló que el ordenamiento se basó en el análisis sistémico y holístico de la considerada naturaleza para promover el desarrollo sustentable. El racismo no permitió identificar a la población indígena y la práctica de la milpa en el programa de manejo de la zona sujeta a conservación ecológica reserva costal del 2004. Caso contrario, sucedió en la modificación del programa de manejo de la zona sujeta a conservación ecológica reserva costal del 2018, pero no se consideran sus derechos y saberes, es decir, en esta modificación del programa de manejo del 2018 se habla de que son en comunidades indígenas, más no se habla de que tengan derechos y que sean importantes sus saberes tradicionales. Los relatos de las generaciones muestran que el despojo fue un proceso largo que se legalizó por medio de las reformas de la Ley Agraria en 1992 y el decreto de un área natural protegida en 1993. Don Carlos relató que fueron 40 años de lucha para que pudieran resolver el problema del territorio, que impactó con el declive del Enequén y con las reformas que favorecieron la actividad empresarial. La construcción de la planta y los pozos generó una preocupación ante la amenaza de la expropiación del territorio, que llevó a los ejidatarios a luchar por la defensa del territorio, la cual heredaron a través de generaciones. A partir de la venta del territorio, se les negó la entrada a los terrenos donde hacían la milpa, incluso donde coexistían con aquellas cañas que mencionó doña Rebeca. Tanto doña Rebeca como doña Carmen mencionaron ese momento en que se les negó la entrada al territorio.
donde iban a leñar, sembrar la milpa y recolectar las plantas medicinales para sanar sus dolencias de salud. Y bueno, aquí hay un párrafo interesante que dice: de antes nos dijo el gobernador, les voy a poner agua potable, que va, unas mangueras de las negras, eso es lo que puso, que va de la planta al centro. Construyeron una llave ahí, y ahí está el agua. Y ahí dijeron que vaya la gente a buscar el agua. En el transcurso nos robaron la manguera y volvimos a tomar el agua. Bueno, esto que explica don Carlos, pues explica, ¿no?, la distribución desigual que existió o que sigue existiendo del servicio a agua, ¿no? Y que en ese momento, que si bien construyeron un megaproyecto, ¿no?, de 24 pozos y etcétera, ¿no?, a la comunidad que estaba en el mismo ejido, nada más le pusieron una manguera y una llave, ¿no?, que posteriormente les robaron la manguera y ellos siguieron utilizando el agua. Carlos explicó que las prácticas agrícolas y los rituales como el cha-cha dejaron de llevarse a cabo por esta coyuntura del despojo. Les leo. Una persona dice: vamos a hacer el cha-cha, que es el dios de lluvia. Entonces nos juntamos y lo hacemos. Se dejó de hacer porque nadie hace su milpa. Muy pocos hacen la milpa y no tenemos el monte. El monte donde hacíamos la milpa lo agarró el agua potable. Tengo un primo ahora, está en coma también. Él dijo: vamos a hacer el último chachar, y lo empezamos a hacer. Se invitaron a los de Molas, a los de Yasmí, y vienen y dan su donativo. ¿Por qué vienen? Porque ellos tienen su terreno, colinda con su terreno entre sí. A los 8 días que terminó esa ofrenda que hicimos, viene el ciclón, Isidoro, ¿no? Cuando ven a mi primo le dicen: ¿por qué pediste el ciclón? Fue el último chachá que hicimos. Cuando entró Patricio Patrón es cuando nos sacaron de los terrenos. Desde la interseccionalidad de raza y género, se permite visibilizar la exclusión y la resistencia de las mujeres en el campesinado mexicano. El estudio de las transiciones generacionales de una unidad familiar y su relación con la naturaleza es consistente con los estudios de la ecología política feminista latinoamericana, ya que se basa en comprender los conflictos ambientales que ocasionan los proyectos extractivistas que perjudican en gran medida a las mujeres y sus condiciones de vida. En específico, es consistente con los estudios de género y de desarrollo en México sobre discriminación de género en la tenencia de la tierra y en específico a través del proceso. También se coincide en que a partir de las costumbres de la unidad familiar mesoamericana se excluyó a las mujeres a un derecho de heredar tierras, es decir, una herencia patrilineal indígena, pero que el patriarcado moderno, a través del tiempo, de la exclusión, junto con la violencia simbólica mediante una evangelización durante 5 siglos, condujo a la explotación de las mujeres mediante la marginación del trabajo reproductivo o trabajo de cuidado de los ancianos, de los niños, la preparación de alimentos y las actividades para realizarlo, como administración de recursos y movilidad, permitiendo una colonialidad de género, permitiendo el despojo de raza y género que se legalizó por medio del proceder y que permitió el despojo territorial. A través de este estudio, por medio de las emociones, se presenta un apego al territorio y las actividades y formas de comunidad que se organizaron desde este. La propuesta radica en un marco teórico y analítico para abordar la crisis ambiental desde el estudio de la protección de la naturaleza en un área natural protegida y el análisis del racismo y la violencia de género interceptados que permiten analizar a la violencia, la dominación y la resistencia como parte de un mismo proceso. Lo anterior permite comprender el apego y la vigencia
de la cultura maya hacia su territorio. La propuesta de la ecología política feminista latinoamericana es hacer énfasis en la impronta del análisis del feminismo o feminismos decoloniales, que en este estudio en específico se recuperó de la geografía feminista decolonial, el concepto de cuerpo-territorio, que permitió analizar las relaciones de poder, de género y raza en la protección de la naturaleza, esbozando las voces de las y los habitantes mayas en resistencia. En específico, desde el espacio doméstico y los solares, que es en donde las mujeres enaltecen las relaciones comunitarias y de resistencia con la naturaleza. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Yo sí, no sé si por parte de la audiencia hay algún comentario, pregunta, algunas, pero quisiera abrir primero por si alguien. Sí. Bueno, sí, igual, muchas gracias por decir. Tengo una pregunta que es como que no ha mucho, sobre cuáles son sus perspectivas al respecto de todos estos nuevos cambios sobre ese territorio, ¿no? Que tienen como elemento central de la elección con la Cuba y demás. Implica un aumento en la diversión más de militares nuevas, un nuevo plan de manejo, eh, proyectos del organismo público y demás. Pero parece que sigue la misma tendencia en sociedad de enfoque y discusión. Aún en los apartados en donde asumen que están incluyendo, hay apartados específicos del convenio con la COP que implican que se contraten gente de los comisarios, pero en puestos, nada más muy bajos en términos jerarquía, ¿no? Y que incluso están contratados, que es lo que trabajadores con lista de raya, es el ayuntamiento, lo que significa que básicamente tienen derecho a nada. Tienen derecho a nada y que pueden ser superiores en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son sus perspectivas con todos estos nuevos cambios en ese territorio en particular, en la reserva? Pues más que nada, creo que no hay un cambio, ¿no?, por parte de las autoridades, ¿no?, tanto a nivel federal, estatal, municipal y del organismo. Me parece que siguen con la misma lógica, ¿no?, una lógica excluyente, ¿no?, sobre todo que no incluyen a la población, ¿no?, como habitantes indígenas y no consideran, por lo tanto, no consideran sus derechos, ¿no?, y el derecho al territorio. Me parece que lo que hacen es incluirlos, ¿no?, en la receta que ellos quieren, ¿no? Ya tienen sus programas, qué es lo que van a realizar y quieren incluir a los habitantes en esa perspectiva. Y creo que hay un punto muy importante, ¿no?, para diferentes grupos que yo conocí, que creo que aún trabajan con la reserva ecológica, ¿no?, específicamente con este organismo público descentralizado, que es que consideran que la participación, ¿no?, de las comunidades es hacer un taller y pase de lista, ¿no? Esa es participación, que asistieron a un taller, ¿no? Participación no es diálogo, participación no es escuchar, sobre todo no hay interés en comprender, ¿no?, cuáles son sus necesidades. Entonces, pues yo creo que indudablemente hay una figura racista, ¿no? Hay pues, acciones y programas racistas por parte del Ayuntamiento de América y pues realmente pues van a seguir con esta lógica, ¿no?, de intentar manipular, incapacitar y hacer lo que quieran con las comunidades, ¿no?, para pues, poner un tren Maya, ¿no?, o, como dices, ¿no?, abarcar más territorio, expropiar nuevamente, ¿no?, de lo que consideren que debe de ser conservación, ¿no?, porque parecería que, y es parte de este trabajo, ¿no?, que la milpa es una actividad que pues también
amenazan, ¿no? La fauna y la flora, cuando pues es lo contrario, ¿no? Entonces es porque no tienen ese interés de comprender y dialogar con las actividades que saben hacer dentro de las comunidades. Entonces, pues, más que cambios, siguen, ¿no? Se sigue esta lógica de urbanización, ¿no? De instaurar megaproyectos que finalmente están favoreciendo pues, a los que ya están, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario más. Bueno, sí, pues. Entonces, la gente en el norte sí, y los demás, las 8 o 9 comisarías más, son tomados en cuenta, pero porque son los dueños reales del territorio. Sin embargo, en la definición de la política pública extractivista y de acumulación de capital, porque hicieron ahí una serie de proyectos que me imagino que representó ganancias para quienes invirtieron, ¿no? No sé si son instancias privadas, es la instancia municipal, instancia estatal, ¿quiénes hicieron esto, ¿no? Entonces, son incluidos, pero al mismo tiempo están desdibujados, ¿no? Están desdibujados porque las emociones, el enojo, ¿no? Que muestra el trabajo, que me gusta mucho la parte, no tiene peso, ¿no? En la formulación de un programa o de una redefinición, como preguntaba el compañero, de algo que pueda realmente sacar adelante una mejor calidad de vida para la gente. Entonces yo también pregunto en el caso de la investigadora, o sea, que si se va a haber una continuidad para profundizar, para ampliar, para, no sé. Bueno, no se lo había yo intentado. Pero sí, lo que sigue es, bueno, yo grabé todas las entrevistas, ¿no? Y en video, entonces tengo las entrevistas en video y bueno, a miras de hacer un video, ¿no? Rescatando estos discursos, ¿no? Sobre todo esta propuesta para presentar a las comunidades, ¿no? Para entender con ellos, para dialogar sobre esta problemática, ¿no? Y conocer sus propuestas, sus experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que les interesa hacer? Porque pues yo que he platicado de estos temas con diferentes personas de las comisarías, pues los habitantes, las habitantes mencionan que sí les gustaría seguir haciendo la milpa, ¿no? Que les gustaría enseñar a los nietos, a los familiares, pero por cómo está en la situación, o sea, no tienen pues el dinero, ¿no? Ni el tiempo para poder hacer pues, estas actividades, y los jóvenes pues ya no están interesados en eso porque ya vieron que eso no les va a redituar, ¿no? Entonces, pues realmente un organismo público a favor de las comunidades sería pues, indagar estas temáticas, qué es lo que realmente quiere la gente, qué es lo que realmente sabe y disfruta hacer las personas por salud, por bienestar, ¿no? Porque ellos tienen las respuestas, o sea, realmente conocen su realidad y conocen, ¿no? Porque, bueno, casi siempre que dialogo con alguien, ¿no? En general, en las comunidades mayas, siempre mencionan un antes y después, ¿no? Un antes de abundancia en alimentación, ¿no? En salud, y siempre, bueno, varias veces mencionan, ¿no? No había dinero, pero sí había comida, ¿no? Entonces, el poco dinero y mucha comida, ¿no? Entonces, pues esto
hay que volverlo a platicar, porque, bueno, en mi experiencia realizando videos, cuando he presentado videos sobre diferentes temáticas, es que las personas cuando ven, ¿no?, a sus vecinos, a sus familiares en los videos hablando de estas temáticas, pues también, ¿no?, hablan y es como pueden llegar a acuerdos, porque es la manera en que se ven, ¿no?, se interpretan, reflexionan sobre sus problemas y dialogan, ¿no? Porque igual mucho de lo que pasa en las comunidades es que están peleados, ¿no? PRI, PAN, PRD, ¿no? Entonces ya no pueden llevarse porque las casas están pintadas de color, ¿no? Entonces ya de entrada, pues sí, en temas ahora sí que de propiedad, de dinero, pues están peleados, ¿no? Porque el primo fue de PAN, o el sobrino del PRI, o el otro de Morena, y no se dieron el dinero, no había para todos, pero están peleados, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿no?, de comunidad, de experiencias que viven, pues, en la comunidad, genera, pues, nuevas formas de hablar de la problemática y de inmiscuirse, ¿no? De tratar de resolverlos como comunidad. Yo tengo dos comentarios y tres preguntas. Si ¿quieres comentar algo? Una es, bueno, felicidades por la presentación, me gustó mucho. Y creo que me parece un trabajo muy pertinente porque estamos en una coyuntura, sobre todo por el Tren Maya, que de pronto ha habido como, no quiero decir un boom, pero sí muchísimo interés en el tema de megaproyectos en la península de Yucatán, ¿no? De pronto creo que no pasa, y lo platico con distintos colegas que están en esos temas, cada mes se reciben correos de periodistas, de investigadores de otras partes del mundo interesados por el Tren Maya, el Tren Maya, el Tren Maya. Y bueno, qué bueno que hay un interés por lo que está sucediendo y los distintos impactos, pero pues, han habido tantos megaproyectos con diversos impactos y que persisten, ¿no? Y creo que hay que, o sea, la importancia de abrir a eso, pienso desde el puerto de Progreso, la adaptación del puerto de Progreso, todo lo que eso posibilitó, por ejemplo, para el transporte de granos, ¿no? Y pues, la industria de las industrias porcícolas, películas actualmente, el plan Chac, y en el sur del estado, y ahora lo que presenta sobre la planta potabilizadora en los pozos y cómo pues esas memorias siguen presentes, ¿no? Estamos hablando de hace 70 años, pero no son, o sea, no es pasado, no si es pasado, pero sigue estando presente. Entonces, ese es un comentario más general, y también que creo que es interesante cómo pues varios autores hablan del despojo como un proceso constante, ¿no? No es, porque a veces piensa como solo un acto, ¿no? El acto que, no sé, una ley o una determinada medida que es el acto de despojo, pero hay todo un proceso previo, ¿no? Que puede ser de carácter legal, ilegal, pero también un proceso posterior, que es toda esa memoria, el enojo por despojo, ¿no? ¿Cómo se dice? Creo que es el trabajo lo muestra muy bien. Entonces, en los comentarios, las preguntas ahora sí más puntuales. Comentas, y eso he leído igual a tus trabajos de la reserva, que en general las comisarías y subcomisarías, los habitantes no parecen saber que están en la reserva o no es muy claro, muy precisa la información que tienen sobre qué tanto va a quedar la reserva, ¿no? Y en ocasiones he escuchado, no sé si te tocó y esa sería la pregunta, porque sería otra manifestación tal vez del racismo, pues esta conceptualización de los habitantes ignorantes, ¿no? Como decir, viven allí, ni siquiera saben que están en una reserva, entonces no la cuidan, hacen, o sea, cacería o varias actividades que pues son un riesgo Entonces, no sé si te enfrentaste a algo de eso, a estas, sé que nos centraste más en las familias que en las autoridades tal vez, pero no sé si viste algo de eso, ¿no? De este tipo de relación con autoridades o con otros sectores que, bueno, que estos no conocen la reserva, ¿no? Y la pregunta es también, pues, ¿por qué no se conoce? Y no solo a estas localidades, sino en general, muchas personas en Mérida no saben, ¿no? De la reserva, y de pronto, ¿de dónde viene el agua? Pues de la llave, claro, y de ahí viene, pero
de dónde vienen, ¿no? Y justamente había un trabajo, ahorita no recuerdo los autores, pero que comparaba colonias del norte de Mérida con el sur de Mérida, incluyendo la reserva, y decían, preguntaban si estaban dispuestos a pagar más por el servicio. ¿No? ¿Te recuerdas del trabajo? No creo que. Dice, bueno, mientras la gente que más sabe de todo el ciclo y de dónde viene, pues están más dispuestos a pagar más porque valoran más. Entonces, actualmente, si te has topado con algo de esa cuestión como de la ignorancia, de por qué se sabe, por qué no se sabe. La otra pregunta más puntual, comentabas al inicio que estuviste en un proyecto de educación ambiental, de empoderamiento, y no sé si viste un cambio respecto a las personas con las que trabajaste en torno a la reserva, en torno al tema del agua. Y la última pregunta, igual más puntual todavía, de las familias con las que trabajaste, eh, ¿cómo acceden al agua? ¿Es de la historia de pozos, ya es de la llave? ¿Qué percepción tienen sobre agua? No sé si viste algo de eso también. Porque son estas situaciones bastante que se dan en todo el mundo, muy contradictorias de comunidades que están en reservas, que están donde hay agua, y creo que son las que menos se tienen, como la historia que cuentas, que es muy que lo cuenten, ¿no? De esta situación de la llave, la manguera que luego se la roban. Ajá. Bueno, no, gracias. Sí. Bueno, te voy a responder un poco revuelto. Bueno, primero, en el proyecto de educación ambiental donde estuve trabajando en 2011, era justamente el objetivo era informar, ¿no? Que vivían en una reserva ecológica. Y bueno, fue a partir de esa experiencia que me di cuenta que yo estaba dando un monólogo, ya que iba a presentarles la importancia de la reserva y no estaba escuchando a la población, ¿no? De hecho, bueno, fue mi interés de hacer un primer video de los habitantes donde rescaté pues todo lo que ellos sabían de pues, la reserva Custal, pero era más bien de su territorio, ¿no? Lo que hacen ahí, la milpa, los alimentos, ¿no? Y bueno, yo lo hice específicamente para presentarlo, obviamente a las comunidades, pero también para que mis compañeras, las autoridades de la organización social, de la sociedad civil donde estaba, entendieran, ¿no? Que son habitantes que tienen el conocimiento sobre su territorio, ¿no? Porque, y respondo a la uno, pues no consideraban que las personas fueran pues, personas capaces, ¿no? O conocedoras de su territorio, sino, como lo dicen, ¿no? Personas ignorantes que no sabían que vivían en un territorio, un área natural protegida. ¿Y qué es lo que pasa exactamente con esa cuestión de que si saben o no saben, ¿no? De que viven en un área natural protegida? En varias personas de San Pedro Chimay, por ejemplo, de Sumucán, se referían a, pues a Custal, a la reserva Custal, como un poco despectivo, ¿no? Incluso en Chimay, San Pedro Chimay, me dijeron que eran los Custales, a los Custales los que quitan terrenos. Entonces, son los Custales, los del Ayuntamiento de Mérida, que vienen a hablar con las comunidades, a decirles que cuiden, ¿no? Aquí, que cuiden allá, pero que luego van a quitar el territorio, ¿no? Entonces era, pues si bien no conocían del todo que vivían en una reserva, sí tenían algunas referencias, pero una referencia pues no buena, ¿no? De la reserva, sobre todo de las personas que trabajan ahí. ¿Y por qué? Bueno, por esto, ¿no? Porque se les considera como, pues, como ignorantes, ¿no? Y si bien yo entré a trabajar en 2011 en la reserva, entiendo que antes no había ningún programa más que ese paradero turístico que está en Soyaché, que es donde hay una piscina, creo, hay venados encerrados, otros animalitos, ¿no? Entonces, mucha gente relacionaba la reserva con ese parque, ¿no? Con ese parque en Soyaché.
De hecho, decían muchos, bueno, la reserva, los jóvenes, los de la generación Z, la reserva es en Soyoché, ¿no? Que era ese paradero turístico. ¿Respondí? Sí, sí, ¿O sí. me quedó una hora? No, sí, sobre las familias o las familias con las que trabajan, sobre el acceso al agua. Tienen agua entubada, pero fíjate que en 2012, ¿no? Todavía había gente que no vivía con agua entubada en Zulcán, en San Pedro Chuchimay, en Molas, en San Ignacio, es decir, que yo me acuerdo, ¿no? Y que fue un proceso en el que fueron llegando, ¿no? La capa y entubar el agua. Pero todavía hay gente que usa agua de pozo, porque tiene el agua limpia. Yo, cuando estuve trabajando en la organización social, hice también muestreos de agua, ¿no? Y tuve acceso a como a 9 pozos, ¿no? Como a 9, porque eran 3 por comunidad. Y efectivamente en unos pozos había mucha contaminación, pero por la cercanía a las casas, ¿no? Y en los pozos más alejados no estaba contaminada. Entonces, una pregunta. Sí, 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 adelante. Esto de una reserva protegida, ¿se llama? Área natural. Área natural protegida. ¿Qué es lo que se protege? O sea, no se protege a los seres humanos, se protege un territorio de interés económico, turístico, o sea, Más que nada el recurso, ¿no? No se consideran ahora sí los saberes, ¿no? En relación con la naturaleza, en este caso los saberes de los mayas, ¿no? Que tienen conocimiento sobre plantas, sobre agricultura, eso no es tema para proteger, me parece, ¿no? Sí, 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 claro. Y hay, digo, sí, sí, no sé si conoces sí, la Torre, la Torre Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. No, no, la anterior, pero se relatora. Hizo un informe sobre áreas naturales protegidas y derechos de pueblos indígenas y bueno, presenta cosas muy similares a lo que has expuesto, ¿no? Que sí, en nombre de conservación de la naturaleza, ¿no? Desde esta concepción que tenemos de separar naturaleza de humanos, lo que conserva es naturaleza, no los humanos, mucho menos grupos vulnerables, ¿no? Como bien dices, pues lo que les importa, la milpa, ¿no? Sus solares, ¿no? Sus animales, y al contrario, hasta meter a otros animales, pues, otro tipo de dinámicas. Entonces creo que son dinámicas muy similares que se dan. Sí, sí, sí. Pues, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Sí. Vamos dos puntos. Porque este concepto de patriarcado capitalista, no ha perdido creo que de la historia misma, de la análisis. Pero una pregunta yo respecto de cómo podemos articular un poco el uso de recursos monetarios, este concepto, en el sentido de muchos de los recursos que son para la acción, al reservas, pues en realidad se utilizan en bienes materiales, muebles, ¿no? Desde construcciones, por ejemplo, militares, en video, en vehículos, en organismos. Pero esto sucedió, me estás informando, ¿no? Sí, 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 se utiliza en bienes materiales. ¿Se puede articular algo ahí respecto a esto? Es una pregunta en el sentido de que más que quizá como programas sociales, se utilizó probablemente más dinero en la construcción de bienes materiales, porque es, bueno, capitalista sí, en ese sentido, pero sí, se puede articular esto. Esa es una pregunta. Esa otra, es al respecto hay un proyecto actualmente
del gobierno del Estado, normativa y WWE y el Ayuntamiento de Mérida. Por ahí se preguntaste al respecto del financiamiento de las escuelas protegidas. Ahí está incluido la reserva, ¿no? Pero hay organismos internacionales. Entonces, esa parece una buena área de para explorar esto, cómo se legitima ya no solo a nivel de entidades estructurales, como el gobierno, el Estado y el territorio de Mérida, sino también instancias internacionales que legitiman por un financiamiento, sino por exigir una reestructuración de las acciones. La última por mí. Es así, sí, un área bloqueada de explorar no sé qué cosas con el económico, además, no solo bloquear diferentes estados legítimas, sino también Bueno, la primera, ¿no? Sobre el patriarcado moderno capitalista, me parece que sí se puede articular en el sentido en que pues es el patriarcado moderno, ¿no? El que permite instaurar pues esta como despojo de las mujeres, ¿no? En el campo. Si bien el despojo, el patriarcado original o indígena no permitía de alguna manera que las mujeres tuvieran o tengan la tenencia de la tierra, en algunas circunstancias sí, ¿no? Cuando mueren, ¿no? Los hijos, etc. Pero es este patriarcado moderno el que permite estos despojos, ¿no? Y sobre todo la devaluación del trabajo de la mujer, ¿no? Como lo expliqué un poco en el trabajo del ENEGEN, ¿no? La labor del ENEGEN, ¿no? Como por pues explotación, ¿no? Del trabajo del hombre, la mujer tiene que trabajar con el hombre y se olvida o se devalúa ¿no? El trabajo reproductivo, el trabajo del cuidado, que en el patriarcado original, ¿no? Era pues algo relacionado con el trabajo del campo, ¿no? A diferencia del capitalismo que hace esta separación, ¿no? Donde el trabajo del campo ya no es para la familia, ¿no? Ya no es para la comunidad, sino es para pues empoderar, ¿no? Una industria extractiva, un capitalismo, ¿no? Y es así, ¿no? Como se permiten, ¿no? O se permitió que se generen estas leyes agrarias, ¿no? Que devalúan tanto a las mujeres, ¿no? Primero, y luego a los saberes y al trabajo de los hombres por esta violencia racista o poder, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Todas estas políticas públicas que apoyan, pues, pues, al capital, a lo material, ¿no? Las capacitaciones terminan siendo patriarcales, racistas y misóginas, ¿no? Y se devalúa y se pierde de vista, ¿no? Lo que hacen las familias en la cotidianidad, ¿no? La alimentación, la salud, el bienestar, la tranquilidad, ¿no? Y la otra pregunta, de las agencias internacionales. Pues sí, obviamente que hay un interés, ¿no? Pues internacional o extranjero, ¿no? Hay intereses, obviamente, y más que Yucatán ahora está en la mira, ¿no? Está en la mira del mundo y ha estado desde hace tiempo, ¿no? Pero ha sido un proceso que va poco a poco, ¿no? Primero, bueno, sabemos cómo se reformó esta ley agraria, ¿no? Con ayuda de un yucateco, ¿no? Me parece, ayudando al presidente Salinas de Gortari, ¿no? El exgobernador Cervera Pacheco, es quien empuja, ¿no? esta reforma agraria. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que permite que la tierra ahora sea un producto más, ¿no? Entonces, pues claro, empresas, ¿no? Bueno, yo, ahorita que dijiste eso, me vino a la mente, tú estás trabajando en Brutal, ya estoy, pero hay un documento de la ONU, de ONU Habitat, ONU Ciudades, ¿no? Y que habla de la importancia del Tren Maya, ¿no?
y analiza varios espacios de Yucatán, como la reserva, y me parece que hasta la plancha, ¿no? En ese momento fue el del 2018, y que justifican la necesidad de hacer, ¿no? Este megaproyecto y por qué es importante. Y lo importante ahí, ¿no? Que justifican es la entrada de dinero para construir, ¿no? Para construir y hacer programas, ¿no? De movilidad, etcétera. Entonces, pues, realmente se está pensando, se está planeando una urbanización del territorio. Y dejando de un lado pues otra manera de ver, ¿no? Una nueva ruralidad, ¿no? Como me pongo en la tesis, un paisaje rural, es decir, que parece ser que a lo que vamos o a lo que se debe de ir, ¿no? Es a la urbanización, a los megaproyectos, ¿no? A esta vida moderna de consumo, ¿no? De explotación. Retomando este último punto que comentan, a mí lo que me ha tocado escuchar, bueno, tanto leer en informes como escuchar en audiencias por parte de autoridades, cuando tratan temas ambientales, es que muchas veces informan, ahora se me escapa la cifra exacta, por ejemplo, para el caso de Yucatán, ¿cuántas hectáreas del territorio forman parte de área natural protegida? ¿No? Y se ponen como objetivos aumentar esa superficie, etc. Entonces, muchas veces eso se informa, pero no se dice cómo, y entonces eso resulta problemático. En el caso del anillo cenote, de la reserva hidrológica, pues hasta ahora se está trabajando en el programa de, bueno, pues, o sea, ahora está el proceso de consulta por programa de manejo, pero llevan más de 10 años sin programa de manejo. Entonces tienes área natural protegida, pero sin programa de manejo, ¿no? E incluso ahora, pues, hay quienes se han cuestionado de que algunas organizaciones, sobre todo que han cuestionado al gobierno, pues a ellos no se les está preguntando, se les está consultando, no participan. Entonces, creo que sí, visibilizar estas cuestiones de participación, eso me parece clave. ¿Qué se entiende por participación? Como bien dices muchas veces, hago un foro y ya, con eso fue la participación. Y creo que hay que seguir muy de cerca este tema. Y lo otro que bueno, no sé si quieran comentar algo que tengan mejores, más información, ¿no? Que es algo un poco, tal vez paradójico en Yucatán, y no solo aquí, creo que igual sea en muchas partes, que estas anillos cenotes o custal, ¿no? Que son pues vitales para el agua, ¿no? Como reservas, fuentes de agua, ¿no? De la región. Y sobre Custal muchas veces se ha dicho, claro, la gran importancia que tiene para Mérida, pero está en una zona pues de pobreza, marginación, ¿no? De industrias, ¿no? Bueno, ¿cómo concilias eso, ¿no? Con una reserva, ¿no? En este caso de ecológica y anillos cenotes también, ¿no? Son parte, justo la zona de recarga, la más vulnerable, pues donde tienes igual una serie de industrias, que es como, parece que no siempre hay este, eh, coherencia, ¿no? Entre lo que se está planteando en los documentos. Y bueno, siempre, ahora que entramos a periodo electoral, siempre se va a decir la idea de una sola medida, ya en el sur y el norte, pero bueno, vamos a ver qué pasa también. Bueno, pues no sé, sí. Ah, sí, sí, adelante. Bueno, me parece muy importante lo que dijiste acerca de la resistencia, pero me pregunto cómo opera esa resistencia finalmente, ¿no? Y por otra parte, pues también comentar que Custal es un sitio que el ayuntamiento promueve como un lugar turístico. Aparecen proyectos turísticos como para que la gente vaya a ver Custal, vaya a ver eso que dijiste, los venaditos, unos cuantos arbolitos sembrados ahí, el proceso para los turistas, unas banquitas, etcétera. Y sin embargo, no se habla de la gente que vive ahí, ¿no? Y por otra parte también, ¿en qué medida esa población, independientemente de que sepa que vive en un área protegida o no, tiene conciencia de su propia salud? Porque
tampoco las fotos que tú mostraste son de gente, y lo vemos aquí, con cierto sobrepeso, ¿no? Incluso los niños. Entonces, es una política del gobierno municipal bastante nefasta en el sentido de decir, área natural protegida, lo que menos importa son las personas, y por otra parte, ¿qué tipo de alimentación fomentan o deberían de fomentar en un área, no solo en esa zona de la ciudad, sino en general en esta población del estado? Entonces, es un problema muy grave. Lo que tú planteas, pues tiene una importancia fundamental y ojalá que se difundiera, ojalá que realmente la gente viera con otros ojos esa medida que siempre nos tratan de mostrar como algo primoroso, bello y de primer mundo, cuando estamos a 500.000 años y kilómetros de distancia de llegar a una realidad como la que se pretende vender, ¿no? Con esta zona de Mérida que es tan grande y tan pobre. Realmente, ¿no? Y ver a la gente viviendo ahí pues, es muy triste, porque sí se ven condiciones extremas, así como estos niños, pues gorditos y demás, pero pues con condiciones de salud tremendas, alcoholismo muy grave también, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un tema delicado que qué bueno que se expone realmente, porque no suele hablarse de eso. ¿Quieres comentar algo más? O... Bueno, la pregunta es cómo ver la resistencia. Bueno, sí, con resistencia, ¿no? Me refiero a este proceso de dominación y resistencia, ¿no? Porque, bueno, a pesar, ¿no? De, sobre todo las mujeres, ¿no? De que son explotadas, ¿no? Por estas dos jornadas, ¿no? Laborales. En el caso de San Ignacio de Cisne, ¿no? Fue preciso señalar, porque a diferencia de las otras comisarías, ¿no? Que generalmente las mujeres, ¿no? Se van a trabajar a Mérida, las mujeres de San Ignacio se quedaron, ¿no? Porque pudieron organizarse, ¿no? Para trabajar en la comunidad. Sin embargo, ¿no? Trabajan desde las 2 de la mañana, ¿no? Trabajan desde las 2, están torteando hasta las 9 de la mañana, 10. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces y terminé olvidando de estar a las 2 de la mañana, a las 8, y yo estaba con mi camarita de video, feliz, ¿no? Grabando, pero ellas estaban trabajando, ¿no? Y el fogón, y el calor, y la humedad de la madrugada. Yo recuerdo lo que me dijo una mujer, me dijo, si sigo así, me dice, voy a envejecer rápido. Pues porque ¿a qué horas iba yo a verlas, no? Como a la mediodía o en la tarde, y ella estaba en su hamaca, ¿no? Descansando porque trabaja, ¿no? En la madrugada, luego se acuesta un rato, prepara la comida, hace otra cosa, ¿no? Porque además hace hamacas, hacen de todo, ¿no? Entonces, en el aspecto de resistencia, ¿no? Hablo de esta comunidad que vio la manera de quedarse, ¿no? En la comunidad. Por ejemplo, en estos ambientes donde están trabajando, por ejemplo, luego a las 8 de la mañana llegaba el esposo, ¿no? Aquí está el niño, ¿no? Y se quedaba el niño, lo cuidaban entre las mujeres, ¿no? Se hacía como una forma de organización entre las mujeres de apoyo, ¿no? Tanto para cuidar a los niños, comer, ¿no? Como otro ejemplo son los gremios, ¿no? Que es su forma de organización son como los gremios, ¿no? O sea, saben organizarse las mujeres y resolver sus problemas. Claro, que son trabajos largos, ¿no? Pues es explotación, al final de cuentas, ¿no? Una autoexplotación para sacar adelante a las familias, ¿no? Una de las mujeres que entrevisté, pues la mujer de la que hablé, de la generación A, ella murió, ¿no? Casi durante cuando estuve haciendo el estudio, ¿no? Y pues a mí me dio mucha tristeza, ¿no? Pero es una mujer que trabajó desde niña, ¿no? Trabajó y trabajó, que incluso pues ya su cuerpo estaba acostumbrado a trabajar, ella ya no se sentía bien, ¿no? Porque estuvo enferma, ella ya no se sentía bien si no trabajaba. Es que ya no quiero parar,
así están muriendo mis plantas y yo no hago, o sea, y ella pues estaba relacionada con su ambiente, ¿no? Con su gente, y lo triste es que no se supo qué es lo que tenía, ¿no? La llevaron a 67. 60. Fue al doctor, fue al seguro, ¿no? No dieron con qué es lo que tenía. Pero es esto, ¿no? Esta actividad excesiva que tienen las mujeres. Pues si no hay más comentarios ni preguntas, pues de nuevo te agradezco muchísimo. Yutsil, ya todas las constancias se envían de manera electrónica y justo ahora durante la ronda de comentarios te la envié, entonces ya la debe tener en tu correo electrónico, la constancia. Y bueno, agradecemos también a todo el público que asistió hoy y a quienes han seguido de manera virtual a través de la página de Facebook del Sepsis. Y pues les damos muchas gracias y que se cuiden, cuiden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene. Entonces, seguimos tal vez sigamos en el aire porque debe venir marcando. Así que, para que no sepa nada más. Cualquier cosa que digan puede quedar. Quedó registrado. Sí, sí. No, pero pues muchísimas gracias bueno, obviamente vamos para cortar la transmisión. Yo creo que sí. Sí, eso. Sí, gracias. No.